Entonces, hasta ahora habíamos visto que aparecían fuerzas magnéticas sobre cargas moviéndose o sobre conductores con corriente, pero no nos ocupamos de estudiar la fuente del campo magnético. O sea, el campo magnético hasta ahora para nosotros ya existía y de hecho, sea por lo que fuere, un imán permanente o lo que fuere, ahora hoy vamos a ver otras fuentes de campo, un imán natural, bueno, la cuestión es que existía y lo considerábamos encima uniforme, ¿no es cierto? Y, y nada, aparecían las fuerzas magnéticas, que es lo que estudiamos, y vimos los distintos ejercicios y las distintas aplicaciones. Hoy nos vamos a ocupar de justamente ver cómo se produce ese campo magnético. Entonces, lo que vamos a estudiar es justamente, en principio, y lo vamos a empezar por eso, el campo magnético producido por una carga en movimiento. Entonces, vamos a suponer una carga Q que lleva velocidad v y queremos saber qué es lo que pasa a una cierta distancia de esa carga. Pongámosle R acá, en este punto P. Bueno, justamente, notar que acá hay un cierto ángulo alfa. Esa carga moviéndose va a producir un campo magnético en el espacio. Yo se los había comentado, pero no habíamos estudiado cuál era la formulación o la expresión que me permitiese calcularlo. Entonces, lo que se estudió es lo siguiente. El campo magnético en el punto P, vamos a poner, va a ser proporcional justamente a la carga, también va a ser proporcional al módulo de la velocidad, vamos a poner la velocidad. Estamos hablando, si ponemos campo, estamos hablando del módulo, ¿no es cierto? Va a ser proporcional a la carga, a la velocidad, al módulo de la carga, al módulo de la velocidad, e inversamente proporcional a la distancia. Fíjense que son parecidas a las leyes que gobernaban las interacciones eléctricas, ¿se acuerdan? Va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahora bien, si nosotros queremos formular la expresión de cálculo, lo que necesitamos como siempre es una constante, ¿no es cierto? Y aparte otra cuestión, la cuestión vectorial, porque el campo es un vector. La carga obviamente es un escalar que está viajando con esta velocidad v, pero también la velocidad es un vector. Entonces, ¿cómo se relacionan la distancia a la cual se encuentra la carga del punto donde se nos antoja calcular el campo, este punto P, y con respecto a la dirección del campo magnético? O sea, estos tres vectores, digamos, porque este R, ¿no es cierto? Acá estaría el módulo de R, ¿no? Esta distancia, desde el punto donde está Q hasta el punto P. Entonces, para poder establecer una relación de igualdad con todo esto, se pudo experimentar que el campo en el punto P va a ser igual a una constante que vamos a llamar la permeabilidad magnética sobre 4pi, así como antes aparecía, ¿se acuerdan? Cuando queríamos calcular o buscar la expresión del campo eléctrico, la permitividad eléctrica, el epsilon 0, el vacío, o del espacio libre. Bueno, acá también esta es la permeabilidad magnética del espacio libre o del vacío. Es mu 0. Y allá se ponía 4pi para que no apareciera en la ley de Gauss, ¿se acuerdan? Bueno, acá también se ponen los 4pi para que no aparezca en la ley de Ampère. Para que esto no aparezca, y sino que aparezca acá. Entonces, entiendan por qué, digamos, es que se está afectando a lo que ahora vamos a poner por estas constantes, ¿ok? Y como habíamos dicho, directamente proporcional a la carga, a la velocidad, este va a ser el vector, así que vamos a poner el vector, y acá tenemos el producto vectorial. ¿Entre quién? Entre el reversor, inversamente proporcional al módulo
R sub P, vamos a ponerle al cuadrado. Y ahí tenemos la expresión. Esta es la sensación. No, magnética. Ahora lo voy a escribir. Y vamos a poner las unidades. Una vez en un final se preguntaron las unidades de Musero. Entre otras palabras, entre otras cosas, ¿no? Hace bastante, pero bueno. Vamos a ponerlo así en verde. Bueno, entonces decíamos que Musero es la permeabilidad. Recuerden que el campo magnético se mide en Tesla. Entonces, ahora vamos a deducir en qué se mide Musero. Y acá es importante recalcar esto, que voy a dibujar, escribir acá, que es justamente el R versor. Este R versor es el versor que justamente dirige o va desde la posición de la carga hasta el punto P. Sí, por eso acá también vamos a ponerle R sub P. Yo les estoy poniendo R sub P para que, ahora van a ver, para que no se confunda siempre con él. Porque cuando se trabaja en forma escalar se pone R. Y si vos trabajás en forma vectorial, te acordás que nosotros llamábamos R al vector que apunta desde el origen hacia donde quiero conocer el campo. Y el R', ¿te acordás? Siempre al que va barriendo la distribución de carga, en el caso del campo eléctrico. Bueno, en este caso, para que no se confunda, por eso lo estoy poniendo así, le llamo R sub P. Puedes poner R si querés, pero es simplemente para que no se confunda. Entonces, la cuestión acá es la siguiente. El campo magnético, fíjense el sentido y la dirección que va a tener. Va a tener una dirección perpendicular a los otros dos vectores. O sea, dos vectores contienen a un plano, ¿sí? O un plano, mejor dicho, con dos vectores genera un plano. Entonces, el vector este de velocidad y el vector R sub P, el versor R sub P, generan ahí, o están en un plano, ¿sí? En el plano que sea que estén. Bueno, el vector campo magnético va a ser perpendicular a ellos dos. ¿Estamos? Por lo tanto, y se cumple lo de la regla de la mano del tirabuzón, digamos, o del tornillo. Entonces, fíjense, el primero, el vector velocidad, barre al R versor. Entonces, este, ahora lo voy a sacar, pero lo escribo así, va a barrer a este. ¿Ven? Siempre por el camino más cerca. Tenés el camino más largo y el camino más corto. El camino más corto, o sea, el que es menor a 180 grados. O sea, lo mismo que siempre, que lo que venimos estudiando para productos vectoriales, ¿sí? Eso es para poder visualmente realizar el giro o el barrido para luego poder saber de forma visual, digamos, o espacialmente cómo va a ser el vector resultante. Es simplemente para eso. Entonces, el módulo del campo magnético en el punto P, fíjense, en este caso esto hace así, y por lo tanto el vector del campo magnético va a ser entrante, ¿ven? El campo magnético producido por esa carga. Entonces el módulo va a ser mu0 sobre 4pi. Ahora les digo el valor de mu0. Por el módulo de la carga, obviamente, por el módulo de la velocidad, el módulo del R versor, que obviamente es 1, ¿cierto? Por 1. Y después tenemos el seno del ángulo entre el vector velocidad y el R versor, dividido el módulo R sub P al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, notar que el seno, como yo dije que este ángulo, vamos a ponerle, le puse alfa, esto sería alfa. Como alfa está comprendido entre 0 y 2 y pi, el seno es positivo siempre, ¿se acuerdan? Todo ángulo acá, todo el seno es positivo, ¿ven? Entonces por eso es que se puede poner perfectamente así, cuando me refiero al módulo. Bien. Entonces, mu0 tiene un valor igual a 4pi por 10 a la menos 7. ¿En qué se mide mu0? Bueno, fíjense, Tesla, las unidades son Tesla por metro cuadrado
sobre, y acá tenés Coulomb por segundo, digamos Coulomb sobre segundo, que es lo que se mide, la velocidad se mide en metros sobre segundo, entonces el Coulomb sobre segundo es ampere, o sea, dividido ampere, y tengo el metro arriba, o sea que este metro pasa dividiendo, con lo cual este se va y me queda Tesla por metro sobre ampere. Estas serían las unidades. Después se puede poner de otra forma también, porque el Tesla lo podríamos reemplazar, ¿sí? O sea, las unidades de mu0, acá vamos a poner así, esto es así. mu0 es igual a Tesla por metro sobre ampere. Y también se podría poner de la siguiente manera. Acuérdense que la fuerza era QB vectorial D, ¿no es cierto? Esto lo escribimos en un costadito, así lo deducimos. Entonces fíjense que la fuerza es Newton. Quería deducir el Tesla. El Tesla es Newton sobre ampere por metro, ¿no es cierto? Esto es Tesla. Entonces, si Tesla es esto, acá podríamos poner Newton sobre ampere por metro, y acá tenemos metro, y acá tenemos ampere. Por lo tanto, se quedaría Newton sobre ampere cuadrado. ¿Ven? Esta es otra unidad, digamos, no es, digamos, es reemplazando Tesla, ¿sí? O sea, Newton sobre ampere cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se aplica esto. Podríamos ponerlo, ahí está, esto está, perfecto. Bueno, entonces podríamos poner un ejemplo como para ver esto aplicado. Suponer que se tiene acá un sistema de referencia XY, vamos a ponerlo más abajo. Supongamos que carga, tenemos una carga Q1, ejemplo, ejercicio, igual a 4,5 nanocoulombs. Esta carga va a una velocidad igual a, vector velocidad te dan ahora, 3,6 por 10 a la 7 metros sobre segundo. No superará la velocidad de la luz esto, ¿no? No, porque es 3 por 10 a la 8, mira, está cerca. Versor I. Y te piden determine el campo magnético en el origen. Ese es el ejercicio. Determinar B en el origen. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar un poco y la carga, a ver si me dan la posición. Sí, me daban la posición de la carga. 1, 2, 3, menos 4. La carga está en menos 4, o sea, la carguita está por acá. Tiene velocidad en Y, o sea, en X, digamos, en dirección X. Y a mí me piden determinar en el origen, o sea que voy a necesitar esta distancia. Entonces, este va a ser mi R versor. Y acá voy a tener el ángulo alfa. Acá estoy. Y acá me piden determinar el campo. Ese sería el punto P. Menos 1, menos 2, menos 3, 1. Bien, entonces acá tenemos todos los datos. Lo que tengo que hacer ahora es aplicar esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Podemos sacar el versor. A mí me piden que determine el campo magnético. O sea que, a ver, a priori ya podríamos saber hacia dónde va a ir el campo, ¿no es cierto? Porque el campo, pudiendo visualizar estos dos vectores, ya sabemos qué sentido va a tener la dirección y el sentido. ¿En dónde va a estar el campo? Va a ser entrante, ¿no es cierto? O sea que si esto es X y esto es Y, Z sería en la dirección menos Z, ¿no es cierto? Ahí va a estar el campo. Ahí va a estar el campo. Ese es el B sub P. Bueno, ahora simplemente lo calculamos. Tenemos que determinar, por ejemplo, el R versor. Si quisiéramos
no viene mal determinar el R versor. Fíjense que el versor R, a mí me dan la posición, pero no me dan este vector. El R versor va a venir dado por el R vector dividido el módulo del R vector, ¿cierto? Podemos poner acá el R vector, el R sub P vector, es igual a componentes de este vector, digamos. Desde acá, fíjense, viene hasta acá. Y después, el módulo de esto va a ser 5, ¿no? Claro. Va a ser 4 menos 3. Y acá tenemos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, la raíz cuadrada. Y esto, nada. Ahí está. Entonces va a ser 4 quintos menos 3 quintos. Bien, ahí estamos. Entonces ahora vamos a aplicar esto que está acá y lo metemos ahí y listo. Entonces, el campo magnético en el origen va a ser mu0 sobre 4pi por la carga, que es 4,5 por 10 a la menos 9 coulomb. Luego, ¿qué tenemos? El módulo de la velocidad, que es 3,6, ¿ven? Por 10 a la 7 metros sobre segundos. ¿Qué más tengo? El módulo del otro, que vale 1, obviamente. El ángulo, ese ángulo, o sea, el seno del ángulo, quiere decir, el seno de ese alfa ¿cómo lo determino? Bueno, es el arco tangente, ¿no es cierto? Fíjense. De hecho, el seno, podemos poner directamente el seno del alfa, porque el seno de alfa, ¿qué va a ser? Es esto, opuesto, ¿no es cierto? Dividido la hipotenusa. Entonces, directamente lo podríamos poner, como dije recién, ¿no es cierto? Podríamos poner opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo para poner el seno del ángulo ese? Y el módulo del vector R es 5 al cuadrado. Entonces acá vamos a poner el seno, que es 3, el opuesto, digamos, que es 3, dividido la hipotenusa, que es 5. ¿Está? Lo claro, por si alguno después se pierde, este es el seno de alfa. ¿Ok? Bueno, ¿hasta acá tenemos dudas o estamos bien? Recuerden que mu0 vale 4pi por 10 a la menos 7. Por lo tanto, el 4pi con el 4pi se va y te queda 10 a la menos 7. Esto, por supuesto, como yo estoy calculando en módulo, lo estoy haciendo, digamos, escalarmente. Después voy a hallar el vector, que es poniéndole justamente el símbolo del vector acá arriba y afectándolo por el versor asociado, que en este caso va a ser menos k. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto les da esto, chicos? Muy bien. Entonces acá esto va a ser menos 3,888 por 10 a la menos 10 versor k de Tesla. ¿Sí? Ahí está. Perdona, no sé si puse algo mal, pero a mí me dio por 10 a la menos 3. No, a mí me dio la menos 10, así que capaz que... Menos 10. Pues faltó el 0. El 0 sobre 4 pi. Ah, sí. Pasa que ya lo evaluamos. El valor de mu0 está acá, chicos, miren. Acá, ¿ven? Ah, no vi esta parte. Vamos a recalcarlo. A ver. Bueno, entonces, evaluando eso, nos da eso mismo que ustedes dijeron. Bueno, ahora, esto es para una carguita en movimiento. Ahora, ¿qué pasa? En verdad, si nosotros queremos construir un electroimán, tenemos cables. Y por los cables fluyen las cargas y se establecen corrientes eléctricas. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir la ley de Biot-Savart. Esto es una base, digamos, pero la ley de Biot-Savart dice lo siguiente. Si nosotros tuviéramos un conductor que lleva corriente I, ¿no es cierto? Y este conductor está a una cierta distancia del punto donde nosotros queremos
conocer el campo. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá tenemos el punto P. Entonces, lo que me dice la ley de Biot-Savart es que el diferencial de campo magnético, acá tenemos lo que se llama elemento de corriente, que es lo mismo que habíamos visto cuando estudiamos fuerzas sobre un conductor que llevaba corriente. Bueno, esto es I de L. Acá, por supuesto, tenemos corriente I, ¿cierto? El conductor lleva corriente I. Conductor que puede tener la forma que sea, ¿no? Digamos, no necesariamente, o sea, no importa la forma. Por eso es que esta ley es tan general que se puede usar para todo. Pasa que no es gratis. No es gratis. Tampoco se tienen que asustar porque acá no, digamos, en este curso, digamos, me refiero a la materia, a física 2 de la facultad, ¿no es cierto? La UTN no es que les van a tomar cosas que no se puedan hacer para nada, pero por ahí asuste un poco porque, a ver, acá, ya se las digo todavía, vamos a poner el reversor, y por supuesto acá estaría el R vector, desde el diferencial, desde el elemento de corriente, esto se llama elemento de corriente, hacia el punto P. Esto es el elemento de corriente. Y por el diferencial de longitud o de desplazamiento. Y entonces, el campo en el punto P, fíjense, si yo les dije que una carguita al moverse generaba campo magnético, ¿no es cierto? Les conté esto que está acá. Bueno, la expresión es muy similar a esta, ¿sí? La ley de Biot-Savart. Así como hicimos la otra vuelta, ¿se acuerdan? El traspaso desde la fuerza, cuando habíamos calculado la fuerza magnética sobre una carga que se estaba moviendo, ¿se acuerdan? Y después calculamos la fuerza magnética sobre un conductor. O sea que son miles de millones de cargas moviéndose, porque son corrientes moviéndose, circulando, establecidas. Entonces, hicimos un pasaje. Bueno, es exactamente lo mismo. No lo vamos a hacer acá, acá la tiramos directamente. La ley de Biot-Savart dice que el diferencial de campo magnético es igual a mu0 sobre 4pi por I dl, o sea, por el elemento de corriente vectorialmente el reversor dividido el módulo de R al cuadrado. Ahí está. Entonces, también se puede poner de otra forma, ¿no? A ver. También lo podríamos escribir, como siempre, donde el R versor, digamos, el R versor, lo podemos, o sea, esto mismo es exactamente igual, miren, yo ahora lo voy a achicar, si ponemos la expresión vectorial general, ¿sí? Más generalizada, donde tenemos I de L vectorial R menos R' dividido el módulo de R menos R' al cubo. Uno de estos cubos, de este cubo, ¿ven? ¿Ves que está el cubo? Uno de esos lo agarro para dividir a este vector. Este es el vector R sub P. ¿Ven? Este vector que está acá sería el R sub P vector. Y al dividir al R sub P por el módulo de R sub P, ¿ven? Me queda el versor, el R sub P versor, ¿está? Y por lo tanto me queda el otro al cuadrado. Eso simplemente, no es nada nuevo. ¿Estamos? Entonces, si se entendió, vamos a ponerlo también al cuadrado. La parte matemática, si se fijan, no debería asustar porque es bastante parecida a lo que veníamos viendo, digamos. A ver, quiero poner esto más chiquitito. Acá, a ver. Ahí está, perfecto. Entra justo en la página. Bien. ¿Se va entendiendo bien? ¿Se va escuchando?
O sea que con el mismo criterio, este conductor, ¿ven? Va a generar un campo acá, y de la misma manera que antes, el campo en este caso también va a ser entrante, ¿ven? En el punto P, el campo magnético de sub P va a ser así. Fíjense que no estoy poniendo acá un diferencial de campo, si bien podemos plantear el diferencial de campo, porque si nosotros quisiéramos saber la contribución de, o sea, obtener el campo en ese punto, tendríamos que integrar a lo largo de la longitud del material. Ustedes se dan cuenta de la complejidad que tiene esto, ¿no es cierto? En este caso. Fíjate que vos tendrías que, si querés saber el campo ahí, tenés que hacer la integral, ¿no es cierto?, de esta expresión, cualquiera de las dos, a lo largo de todo el conductor que lleva corriente. Ahora, si yo te digo, bueno, y ahora calculámelo acá, la cosa cambia. Y si te digo, bueno, acá y acá, ¿se entiende? Entonces, Sí, acá está la ley de Biot-Savart. Entonces ahora vamos con algunos ejemplos para que no se asusten tanto y no se preocupen y podamos de esta manera aplicar, digamos, ahora no le contesto porque si no, vamos a seguir. Después el recreo. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer algunos ejemplos típicos donde se puede aplicar, donde hay gran grado de simetría como para poder resolver estas cuestiones de forma, digamos, que no sean tan complicadas las integrales. ¿Se entiende, no? La complejidad del problema en caso de que tuviese un cable, no sé, revirado, qué sé yo, en R3, imagínate. Sería complicado. Pero bueno, Biot y Savart se dieron cuenta que esto era así y es así, punto. Bueno, estamos entonces. A ver, esto quedó claro, sí, esto es lo mismo de siempre, creo que no hace falta aclarar nada, está claro. Entonces vamos con el caso de una circunferencia. ¿Por qué? Porque nos va a importar muchísimo las espiras a nosotros, por todo lo que son capaces de conseguir, digamos, lo que se puede lograr con espiras, o sea, con corrientes que están circulando, mejor dicho, que están establecidas a lo largo de una trayectoria circular. Entonces vamos a suponer, a ver, esto yo digitalmente no lo hice nunca, pero vamos a intentarlo para que quede de la mejor manera posible, porque acá hay que trabajar prácticamente todo en R3, se dan cuenta, ¿no? Lo que es campo magnético, al ser productos vectoriales, a ver ahí. Entonces vamos a suponer una espira, vamos a dibujar una espira en este plano y vamos a ver el campo magnético que la misma provocaría. Bueno, ahí está, más o menos. A ver, vamos a ponerle otro color a esto. La espira vamos a ponerla de color azul. Celestito, ahí está. Me gustaría girarla, lástima que acá no se puede girar. Vamos a considerar, digamos, el elemento de corriente el que está por ahí arriba, ven y vamos a considerar el elemento de corriente que está acá abajo. Y vamos a considerar un punto P, justamente ahí donde estoy yo cortando el eje de las X, a ver, X y el eje Y, digamos. Así consideramos el Z para arriba. Supongamos que esto tiene corriente I, en este sentido, ¿cierto? Y acá arriba, ¿qué va a pasar? Va a ser el elemento de corriente, lo voy a exagerar un poco, ¿no es cierto? Va a ser una cosa así, un vectorcito así. Este va a ser el I de L. En ese DL de circunferencia ahí chiquitito. Acá tenemos el eje Z, acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. ¿Sí? Si X rota hacia ahí, me genera Z hacia arriba, ¿se entiende? Entonces, acá está I, acá está acá está J. ¿Está? Esta espira está en el plano ZX. ¿Estamos de acuerdo, no? En eso, chicos. Sí. Se ve que está en el plano. Sí. O sea, vamos a suponer.
esta va por atrás. Esta. Ahí no importa tanto, pero esto está en el plano ZX. Entonces, acá abajo también va a pasar lo mismo, pero la corriente, fíjate, a ver este angulito, 25. Bueno, la corriente esta, o sea, el elemento de corriente, va a ir para allá. Acá mucho no se ve bien, pero bueno. Y acá va a estar el reversor. Entonces yo quiero que ustedes vayan pensando ya mismo cómo va a ser el campo magnético producido a esa distancia. ¿Ven? Ahí está. Acá, este es el reversor. Entonces fíjense qué ángulo hay entre el IDL y el reversor. Por supuesto, después hay que imaginarse lo mismo para todo, ¿no es cierto? Todos los delta, los diferenciales de los elementos de corriente de esta espira, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo es? Hacia menos I. Pero ¿No? ¿cuánto vale el ángulo? Mira, acá está el ángulo. Este ángulo alfa, ¿cuánto vale? 90. ¿Tus compañeros qué piensan? Sí, también 90. Correcto, 90 grados. Entonces, si vale 90 grados y cualquier otro ángulo, digamos, ¿no? Cualquier otro elemento de corriente que yo tome a lo largo de toda la circunferencia con respecto al reversor, ¿ven que se forma como un cono? Digamos, una superficie cónica, si uno lo envuelve con todo, bueno, todos van a formar 90 grados, con lo cual el ángulo este que me dice Biot-Savart, ¿ven? El ángulo entre los dos vectores, el seno de alfa, si quisiera el módulo de ese ángulo, o sea, el seno ese va a ser 1, ¿está? En este caso, ¿ok? Bueno, eso es importante entenderlo. Ahora, lo que yo les estaba preguntando es, díganme ustedes cómo va a ser el campo magnético acá. Les ayudo con la regla, a ver. Acá va a haber una distancia, a ver, esta distancia, esperen un segundito, acá. Esta distancia es la distancia R, lo voy a poner toda llenita la línea, que creo que se va a ver mejor. Entonces, y esta distancia donde está el punto P, lo podríamos llamar B. ¿Sí? Acá donde está el punto P. Entonces, la pregunta es, otra vez, ¿cómo es el campo magnético? Si este ángulo es 90 grados, y o sea, el seno de ese ángulo da 1, porque es 90 grados, entre estos dos vectores, el reversor y el vector el IDL, ¿cómo va a ser el campo magnético en el punto P producido por ese elemento de corriente que lo está generando? O sea, el diferencial de campo magnético acá, ¿cómo va a ser? ¿Hacia dónde va? Eso estoy preguntando. Tiene que ser como. Dale, que si le pongo la regla ya se van a dar cuenta. Quiero que alguno piense, ¿cómo va? ¿En qué plano lo tengo? ¿En qué dirección lo tengo? Z positivo, o sea, el campo es así. Así. Yo estoy pensando con la mano derecha. Estoy tratando de hacer la regla de la mano derecha. ¿No? Bueno, el que le gusta esa regla, yo ya les dije que esa no se las voy a enseñar. Porque no me la sé. Claro, bueno, no es lo mismo. Son reglas que en definitiva deberían dar el mismo resultado, ¿sí? Pero bueno, está bien, la que quieras, no importa, aunque yo no te la haya contado, te dije que las pueden estudiar, la pueden ver. A mí me gusta la del tornillo porque me parece mucho más fácil para la comprensión y por eso explicamos perfectamente. Por eso mismo digo, ¿para dónde iría el campo? Para J, no sé, díganme ustedes. Miren que. O sea, B corta tenía que barrar de larga, ¿no? Sí. Bueno, acá B corta no hay más, hay IDL, elemento de corriente. ¿Ves que le puse acá el nombre? Elemento de corriente. Y el IDL tendría que barrer ¿cuál? El R. Al reversor. IDL hacia R. Al reversor. No, es para arriba de Z. Sí, no sería el mismo negativo que acá.
Menos K. O sea, vamos a jugar un poquito, a ver. ¿Dónde? Mira, yo lo tengo que dibujar. Perdón. Positivo hacia acá, sí, dirección K. O sea, así. Ah, sí, sí, positivo. Yo diría que sí. No. Así. Si se va a redividir de L hacia R, claro, sería dirección Z, acá. Y los demás. O sea, esto sería paralelo a esto. Según ustedes tres. No, con una cierta inclinación. No. Ustedes me dijeron paralelo en el eje Z, me dijeron ustedes. Entonces yo estoy haciendo lo que ustedes me dicen. Me expresé mal, perdón. Sí, sería con un cierto ángulo que no se cuadra. No, es perpendicular a L. O sea, es en ese plano. ¿En qué plano? O sea, trazaba ahí en el punto P, trazaba una recta perpendicular a la línea verde. Y para mí ahí. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ves a 45? ¿Ves que estoy a 90 con respecto a la verde? Ahí está. Entonces, ahí. 90 con respecto a la verde para la derecha, digamos. Ahí. Para mí sí. Ahí está. Ahora sí, porque esta también es perpendicular a este. ¿Ven? ¿Los demás lo ven? Por lo tanto, el campo va a estar inclinadito. ¿No es cierto? Claro. Y después se te van a cancelar componentes en la dirección K, Claro. van a quedar componentes de la dirección J. Claro, a ver, vamos a ver. Ahí está, a ver. Claro, tal cual. La dirección K se van a cancelar con las opuestas. Ven, a ver acá. Ya que tenemos la regla. Y lo que vamos a hacer acá es mantener la perspectiva esta que intenté darle. A ver, acá estamos bien. Ahí estamos bien paralelos, por lo tanto, tendría que ser ahí. Ahí lo voy a poner, para no irme tan grave. Acá tengo el diferencial de campo magnético debido a ponerle 1. Esto que está así es el diferencial de campo magnético en Z debido a 1. Vamos a ponerlo más arriba. O sea, este es el diferencial de campo magnético en Z debido a 1. Y este que está acá abajo, como bien dijeron ustedes, esto lo voy a llevar para abajo porque me va a servir para después. Acá me va a quedar la componente, como dijeron ustedes, en J diferencial del campo magnético en I debido a 1. Son las dos componentes. ¿Y ahora qué pasa? Entonces, esto lo vamos a borrar porque no contribuye. Pero ahora vamos a tener que ponerla roja. Por eso puse una en verde y otra la quiero poner en roja para que se vea. ¿Está? Porque con este pasa lo mismo. Acá tendremos el I de L2, ¿no es cierto? Y acá tenemos el R versor 2. Tomé justamente estas a propósito para que se vea que uno va para un lado, o sea, que se van a contradecir, o a contraponer, mejor dicho. ¿No es cierto? Bueno, y esto también tendríamos que ponerlo ya que está todo junto porque así queda bien. Ahí está. Entonces fíjense, el vector campo magnético que va a producir este va a ser igual al otro, ¿no es cierto? Pero opuesto. Tendríamos que poner un ángulo acá perpendicular, a ver. Acá va a estar complicado. Bueno, vamos a hacerlo así. Voy a poner este así, que justo yo me busco una perspectiva también. Vamos a poner así. Y acá vamos a ponerlo en rojo. Se entiende, ¿no? La idea, o sea, va a generar, como dijeron bien ustedes, lleva más el dibujo que la explicación, creo, porque la idea es esta. O sea, va a haber un... ¿No debería estar a 90 con el otro? ¿A 90 con cuál? Con este está 90. Así como esta está 90, mirá. Acá hay 90 grados. Ahí hay 90 grados. Y este que voy a dibujar ahora... Yo creo que debería también quedar, me parece que va a tener uno con el otro diferencial de campo magnético, con el 1. Claro, en ese así, debería quedar. Sí, ¿No quería como a 90 con el otro también? no, no sé. ¿Con el otro quién? ¿Con quién otro? ¿Con este? Claro, el diferencial de campo magnético
No, no, no. No, no están a 90. Ahora vas a ver la relación que hay entre los ángulos. Espérate que quiero poner acá esto. Porque esto está en perspectiva, ¿se entiende, no? O sea, el tema de la perspectiva capaz que... O sea, sí parece que estuviera a 90 grados, por eso, como está dibujado. Sí, no, pero no están a 90. Mirá, vas a ver. Lo que voy a hacer acá es... Lo que quiero hacer, mira, ¿ves esta distancia? Vamos a contar. Esto sí tiene que estar en escala. Acá tengo 1. Es increíble, pero cuesta... Ahí va. Acá tengo 1, 2, casi 2, ¿ves? Entonces 1, 2, acá. Porque tienen que ser iguales y opuestos. Las componentes en Z tienen que ser iguales y opuestas. ¿Me seguís? Entonces, ¿ves? Acá, aunque no parezca, va a haber 90 grados entre esta y esta. ¿Ves? Este es el diferencial de campo magnético en 2. Este es el diferencial de campo en Z, magnético en Z, de 2. Y este que está acá, lo vamos a poner igual que el otro, este, el rojito, es el diferencial de campo magnético en I. Ahí se notan los dos, ¿no? Bueno, y acá también están los 90 grados que te estaba diciendo. Y por ahí no se van a notar mucho acá, pero hay 90 grados. Esto lo quiero sacar porque molesta, pero sepan que ahí estamos hablando de los 90 grados. ¿Cómo que se van a ir moviendo? Aquí son No, yo digo que si vos tomaras la distancia B minúscula, de larga minúscula, esta, ¿ves? Esta, si la tomaras más grande que lo que la estamos tomando, ahí te darías cuenta, qué barbaridad, de lo que estoy queriendo decir. Conclusión, acá hay una simetría. Las componentes, vamos a ponerle, acá se llaman en Z porque son en Z, pero si estás inclinadito, ¿cómo le llamas? Entonces vamos a ponerle las componentes normales al eje de la espira. ¿Está bien? ¿Ven? Esta es la normal o perpendicular al eje de la espira, ¿ven? Estas, y solo sobreviven las componentes tangenciales. No, esto le podríamos poner tangencial. A ver si se la llamamos distinto. Sí, no, vamos a poner así. Por simetría se cancelarán las componentes tangenciales. Vamos a poner al plano. ¿Está? ¿Ven? Esta es normal al plano de la espira. ¿Ven? Al plano de la espira. Estas son las componentes normales. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos ahora a hacer el planteo de cada componente. O sea, de las que nos conviene. O sea, las que a nosotros nos conviene, que son las diferencial. Primero vamos a plantear el diferencial de B y después el diferencial de B en I. El diferencial de B, como ya sabemos, es mu0 sobre 4pi veces I por dl vectorialmente el R versor. ¿Sí? Dividido el módulo del R sub P al cuadrado. Entonces, esta es la ley de Biot-Savart. Ahora nosotros lo que tenemos que armar es para poder integrar esto y resolver es expresar el dl como siempre. Un dl, antes teníamos carga, ahora lo que tenemos es... O sea, antes teníamos que plantear un diferencial de carga, ahora simplemente nos abocamos en el módulo de dl que va a ser r veces diferencial de tita. ¿Quién es tita? ¿Subir un cachito a la pizarra? Sí. ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno, entonces fíjense, si acá tenemos el ángulo tita, este también es el ángulo tita, este ángulo tita, fíjate que lo tenés acá. Ese es el ángulo tita, ¿ven? Si cierro tita, esto va para arriba, o sea que si lo agrando tita, o sea, a medida que el punto P que está acá, si el punto P lo llevo hacia el centro de la espira, que después lo vamos a hacer, en algún problema vamos a calcular el campo ahí, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las componentes del campo cada vez se van a inclinar más porque tita cada vez más va a tender a ser 90 grados, por lo tanto esto se inclina hacia acá y esta se inclina hacia allá, hacia el eje Y, y sobrevive y son todas prácticamente componentes en I, ¿sí? Hasta que estamos justo ahí en el origen y solamente tendré componentes en I, ¿ok? Entonces, esto ya lo sabíamos, ¿ok? Ahora lo que tendríamos que expresar es, por supuesto la espira tiene radio R,
Entonces esto lo tenemos que expresar en función de los parámetros del problema. Por ejemplo, el radio R, la distancia B minúscula acá, B larga minúscula acá, que es la distancia desde el origen hasta el punto P. Entonces fíjense, el radio, la distancia esta, que va a ser la misma, ven, para todo elemento de corriente en cualquier punto de la espira, la distancia desde el elemento de corriente hacia el punto P es exactamente la misma, es el módulo de R, ¿está? En este caso, el R sub P, estaría acá. Lo mismo acá. Bueno, entonces, el módulo de R sub P va a ser igual, fíjate, Pitágoras, R cuadrado más B cuadrado, la raíz cuadrada. ¿Estamos? Entonces, el módulo de R sub P al cuadrado es esto mismo sin la raíz. Bien, como ya dijimos que el DL y el vector, el versor R sub P forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces el seno ese nos va a dar 1. Por lo tanto, esto va a ser mu 0 sobre 4pi y por dl, que es r por d θ, por 1, el módulo aquel no lo pongo, este es el seno, vamos a poner así, esto que está acá, este 1 es el seno del I de L, sería el ángulo alfa aquel, y el R sub P versor. Acá le puse el versor R solito, pero es sub P, ¿no? Si quieren ser más exactos, ahí sería R sub P, y acá también sería R sub P. Bueno, entonces, ¿qué me falta acá? Esto ya está, y falta poner en el denominador R cuadrado más B cuadrado. Hasta acá estamos, y por supuesto, como lo estamos resolviendo por el módulo, vamos a sacar el vector acá, vamos a hacer la parte escalarmente, digamos, y después le ponemos el vector. Entonces, este es el dB. Ahora, a mí yo necesito el dB sub I. ¿Ven? Entonces, la relación que hay entre el dB y dB sub I es que el dB sub I lo tengo que afectar ¿por quién? Por el seno de ese ángulo, ¿lo ven? El seno de tita. Perdón, el seno no, el coseno sería. No, pará, me estoy equivocando. Yo necesito este. Dije bien, el seno de tita. Si este es tita, el seno de tita es esta distancia acá, ¿está bien? O sea, esta. Entonces, va a ser el dB por el seno de ese ángulo tita. Si vos hubieses tomado este ángulo que está acá, no sé, gamma, y bueno, sería el coseno de gamma. ¿Se entiende? El seno de tita es el coseno de gamma. Porque el coseno es el... Bueno, nada, ¿está claro? Entonces, en este caso, ¿cómo expreso el seno de tita? Bueno, el seno de tita es opuesto sobre hipotenusa. O sea que este seno lo voy a poner como el radio dividido la hipotenusa, que es la raíz cuadrada del radio al cuadrado más b al cuadrado. ¿Se ve? Entonces esto va a ser todo el dB que vengo planteando hasta hoy, como 0 sobre 4pi por I por R por diferencial de tita por, fíjense, R sobre esto y vamos a hacerlo paso a paso, R cuadrado más B cuadrado por R sobre esto que está acá. Con lo cual, fíjense que acá tengo A a la 1 por A a la 1 medio. 1 más 1 medio por propiedad exponente que se suman los exponentes de igual base, te queda a la 3 medios. Y acá tengo R por R, me queda R cuadrado. Nuestro diferencial de campo, ya casi listo, nos va a quedar, fíjense, mu 0. Bien, perfecto. Muy bien, gracias. Estamos entonces, ven, mu 0 y R cuadrado, diferencial de tita y abajo 4pi por todo esto a la 3 medios. Bueno, acá está listo para, ¿está bien? Para ya poder integrarse. Hoy te dejamos con el seno de tita integral el seno de tita también, ¿no? David. Eh, Ve, ahora te acabo de una constante
Esperame un cachito porque me estoy confundiendo y te agradezco que gracias a vos me di cuenta de mi error. Mirá, creo, a ver si estoy diciendo bien. Este seno de tita, no cabe duda, es el seno de ese tita. Ahora, el diferencial este que yo le puse de tita y que nadie me dio bolilla, acá no es de tita, esto es diferencial de otro ángulo, si no es el mismo ángulo. Si es el diferencial del ángulo que voy recorriendo la circunferencia. Por eso te agradezco, lo voy a poner en rojo, ya que me pongamos diferencial de alfa, ¿está bien? En verdad lo hice a propósito, no se dio cuenta nadie, ¿eh? ¿Está bien? Ya que le puse alfa, perdón, ni siquiera es alfa, es otro ángulo, ponele, no sé, beta. ¿Está? O sea, este beta, miren chicos, esto es, lo que estoy diciendo es esto, chicos. ¿Ve? Entonces este es el de esta longitud de arco acá. Y este es el radio R, y obviamente este es el radio R. Es el DL. O sea, se entiende que no tenía nada que ver con tita, ¿no? Iba a cometer un error y me iba a dar cuenta luego seguramente. Entonces, habiendo aclarado esto, este sí es coso, pero este es beta, y este es beta. ¿Estamos? Bueno, ¿estamos bien entonces? Y acá es beta. Entonces ahora sí, tengo que integrar a lo largo de mi diferencial de beta. Y mi diferencial de beta justamente es este que habíamos dicho acá. ¿Estamos? Que es a lo largo de toda la circunferencia. O sea, yo tengo que barrer toda mi longitud de conductor. Por supuesto, nadie me dijo nada, pero les aclaro. No nos importa ahora saber cómo es que se mete esta corriente ahí, porque uno diría, pero Matías, ¿cómo sale eso? ¿Dónde hay una pila o un generador? Bueno, ya vamos a ver, no se preocupen. ¿Está bien? Suponiendo que ahí haya una corriente, incluso se puede hacer así, miren, les digo, algo así, así. Por ahí se manda corriente y acá estará la batería, qué sé yo. Hay muchas formas de lograrlo, ¿sí? Y es como que se considera igual una circunferencia aunque tenga ahí una derivación. ¿Está claro? Hay muchas formas, ¿ok? No. O esta puede ser una de miles de espiras enrolladas, ¿sí? Que es lo que va a pasar. Bueno, entonces ahora vamos a integrar. Si hasta acá estamos bien. Entonces el campo en I va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi, que es por donde se mueve beta. Beta es mayor o igual a 0, menor o igual a 2pi, que es la longitud de la circunferencia, el ángulo de toda la vuelta, ¿no es cierto? Y metemos esto acá, mu 0 sobre 4pi y r cuadrado sobre todo esto. ¿Y cuánto vale esta integral, chicos? Es complicada, es sencilla. Se va a multiplicar todo por 2pi, o sea, todo ese cacho por 2pi. Claro, o sea, va a ser mu 0 sobre 4pi. Sí. Exactamente. Y por r cuadrado sobre r cuadrado más b cuadrado a la 3 medios. Por regla de Barrow, esto va a ser beta, integrando entre 0 y 2pi. Con lo cual, obviamente se va a cancelar este 2pi con el 4pi. Va a quedar un 2 por ahí. Y esto va a ser igual a mu 0. Este procedimiento, digamos, ¿Profe, puede ser que faltó pi ahí arriba del numerador? 2pi No, se cancela con este. quedó. Lo hice directamente, No. ¿ves? Quedó 2pi con el 4pi, me queda un 2 abajo, ¿ves? Y r cuadrado, b cuadrado, 3 medios. Lo que les decía es que ahora vamos a ver qué pasa. Siempre, yo no entiendo. Vamos a ver qué pasa cuando llevamos el punto P al centro de la circunferencia. Eso surgiría, mejor dicho, de eso surgiría qué cosa, o qué estaríamos diciendo, que B es ¿cuánto? B es 0. ¿Se dan cuenta? Y igual a B sería Y igual a 0, o sea, ahí. ¿Estamos? Entonces, el campo en Y es esto. Vamos a ponerlo bien acá, de vuelta. El vector, digamos, B en Y es igual a mu 0 por I por R cuadrado, dividido 2 veces R cuadrado más B cuadrado, todo a la 3 medios. Todo esto por el versor J. Esto no cabe duda. Vamos, esto está claro. Ahora bien,
lo que vamos a decir es si particularmente B es igual a 0, ¿qué te queda? Fíjate, si esto es 0, te va a quedar r cuadrado a la 3 medios, te queda r cubo. Y el r cubo con el r cuadrado, fíjate, te va a quedar que B en el origen, o sea, en el centro de la espira, va a ser mu 0 sobre 2 por r cuadrado más 0 a la 3 medios, o sea, directamente lo podemos hacer. Te va a quedar r al cubo, y arriba te queda i por r cuadrado, con lo cual se te cancela el r cuadrado con el r cubo. Queda simplemente mu 0i sobre 2r. O sea, el campo en el centro de una circunferencia es igual a mu 0i sobre 2r. Igualmente, si uno lo tiene que integrar, se hace perfectamente, no hay que hacer todo. Es un poco mucho más sencillo de esto porque no tienen que estar haciendo las consideraciones, directamente lo plantean ahí. Te digo porque hay ejercicios donde hay que hacerlo. ¿Qué pasa si yo tengo un conductor con corriente? Campo magnético producido por un conductor con corriente, un campo magnético. ¿Ven? Entonces supónganse que nosotros nos paramos, a una cierta distancia, acá está nuestro punto P. Y supongamos que este conductor, por supuesto es infinito, ¿no? No va a ser infinito. Un tramo, campo magnético producido por un tramo, vamos a poner, de conductor. Otra vez, después, los que se están preguntando, ¿y cómo puede ser que sea un conductor y solamente una corriente, solo un cachito? Bueno, después veremos. ¿Está? Fíjense que acá yo voy a tomar el origen y acá le voy a llamar a esto L, L1 y L2. Entonces, otra vez, si la corriente, vamos a hacerlo más grande, si tenemos el elemento de corriente así, ¿no es cierto? Esta es la corriente I, esto va a ser I por dl. Entonces fíjense que me va a producir campo magnético ahí, en el punto P. ¿De qué forma? A ver, otra vez, vamos a poner acá, tirar una recta. Vamos a poner acá el R versor, acá va a estar el ángulo este, θ, este es el R versor, el R sub P versor, ¿está? Está planteada la cuestión, ¿no es cierto? ¿Y el campo cómo va a ser? Ya, en el... Saliente. Claro, va a ser saliente. En este caso, sería saliente. Por lo tanto, lo podemos poner así. Para el otro lado. Ah, sí, todo está bien. Fíjate, este barre para allá, el tornillo hace así, sale y viene para nosotros. Sale de la pantalla. ¿Está bien? Bien. Y ya que estamos, ¿qué pasa si tomase a otro que está por acá? Este IDL, ¿cómo produce campo? También saliente. También saliente. O sea, ambos producen campo en la misma dirección, ¿no es cierto? Y este que está acá, también, este va a ser el R sub P versor. Y acá tendremos el ángulo θ en cuestión. Este será θ, no sé, θ2 y el otro será θ1. Bueno, entonces, a ver, la cuestión es así. Lo que tengo que lograr es plantear otra vez Biot-Savart. Notar que en definitiva mi conductor va a estar bien definido entre estas dos puntas, o sea que el ángulo total que yo voy a tener es este. Esperen que voy a poner más finito el trazo. Y este ángulo total, bueno, será θ' y el otro le pondremos θ. En verdad tendríamos que haberle puesto θ derecha y θ izquierda. Este le voy a llamar θ derecha y este le voy a llamar θ izquierda. Bueno, hasta acá estamos entonces. ¿Por qué los dejo claro esto? Y bueno, porque el ángulo total final que voy a tener entre
entre el origen, digamos, que definí acá, ¿no es cierto? Y el extremo L1 va a ser este tita derecha. Y lo mismo, pero para la izquierda va a ser este tita izquierda, ¿ven? Entre el origen y L2. L1 y L2 son las dos distancias, digamos, que componen este segmento, el cual se me ocurrió partirlo acá. El origen es este, ¿no? El sistema de referencia lo puse acá. O sea que L va a ser igual a L1 más L2, entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa ahora es ver cómo ya sabemos que los dos producen campo en el mismo sentido. ¿Está? Perpendicular al plano del conductor y del punto P, ¿no es cierto? El conductor y el punto P pertenecen al mismo plano, ¿no es cierto? El plano del pizarrón. Acá está la corriente fluyendo por establecida en este conductor y produce un campo magnético saliente hacia nosotros. Bien, vamos a hacer el planteo. Entonces vamos a plantear el diferencial de campo, como me dice Biot-Savart, es igual a mu0 sobre 4 veces pi por I dl, vectorialmente el R versor, R sub P en este caso, sobre el R sub P, el módulo R sub P al cuadrado. Bien, el dl en nuestro caso va a ser de X, ¿no es cierto? No tiene otra componente, o sea que es bien fácil en este caso. Estamos en un sistema traslacional, no tenemos, digamos, sistema, quiero decir, ortogonal o cartesiano, XY, acá podríamos poner el eje Y, ¿no es cierto? Acá dijimos que, bueno, no lo dijimos, pero esto podría ser el eje X, lo podríamos continuar y asumir que este es el eje X, y este podríamos incluso salir de arriba, continuarlo para arriba y decir que es el eje Y. Entonces, el dl es el dx, y ahora ¿qué pasa? Porque acá tenemos una complicación. El R sub P no es constante como antes. Ven que el R sub P vendría a ser este que está acá. ¿Ven este? Esperen. ¿Ven? Y del otro lado tengo el otro, pero en rojo. ¿Se ve? Entonces, esos R sub P van a ser variables. Eso es lo que quiero que noten. ¿Lo notaron hasta acá? En este momento, ¿se entiende? Es variable. Sí, se entiende. Entonces, ahí voy a estar medio complicado. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es R sub P? ¿Cómo lo puedo explicar o definir en función de las constantes de mi problema? Esto les aclaro que esto, si bien estoy dando esta teoría, tranquilamente pueden ser ejercicios. De hecho, en la guía hay ejercicios donde se pide hacer estas deducciones. Por ejemplo, el que estamos haciendo ahora sería el 168, en otras palabras. Pasa que yo lo voy a tomar genérico, ¿no? Con los valores, con L sobre 2, como dice acá. Acá ponele que esto nosotros lo pongamos B. Ahí tenemos la B, que es la altura Y igual a B, es donde me piden el campo. Entonces, tranquilamente, mi vector R, mejor dicho, el módulo de R, ¿cómo va a ser? Va a ser, de R sub P quiero decir, va a ser B al cuadrado más esto que es el X', vamos a decir, B cuadrado más el X' al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Por Pitágoras, el cuadrado de este más el cuadrado de este, es el cuadrado de la hipotenusa, y yo tengo que considerar esta distancia, la RP, que es la hipotenusa. Entonces la suma de los catetos al cuadrado, haciendo la raíz cuadrada, me da el módulo. Y ahí está, esa distancia es eso. Bien. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo el ángulo que va a ser variable, ¿sí o no? Porque el R es variable, pero el ángulo es variable. O sea que en definitiva, el ángulo que tengo entre el diferencial de L y el versor, el R versor, el R sub P versor, también va a ser variable. ¿Ven que es este tita 1', podríamos ponerle si es variable? ¿Eh? ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner acá lo siguiente. Si nosotros queremos el diferencial de campo plantear un 0 sobre 4pi y por dx por 1, que es el módulo de R sub P, pero acá voy a tener el seno de este ángulo tita 1, ponele. Tita 1' vamos a ponerle.
acá le pondremos tita 2p. Prima porque es variable. Estamos dividido b cuadrado más x' al cuadrado. Y todo esto, como está al cuadrado, la raíz se me va y me queda solamente eso que tengo ahí. ¿Hasta acá estamos bien? Ahora, Sí. bien, yo pregunto. Acá tengo una variable que es x' y acá tengo una variable que es tita'. Estoy en sistemas distintos. Entonces lo que tengo que hacer es ponerme de acuerdo y unificar un sistema, digamos. O sea, ir o al sistema cartesiano o al sistema polar o angular, digamos. ¿Se entiende la idea? Entonces, Sí. la cuestión es la siguiente. Para simplificar las cosas, a ver, porque fíjense, acá tengo diferencial de x y acá tengo este ángulo, o sea, tendría que poner o x' y por ende el diferencial de x, que permítanme ponerle el primita, ¿no? Acá. Y llevarlo todo a ángulo o cambiar este ángulo y llevarlo a x. Entonces, créanme que es sencillo, o más sencillo, pasar, aunque no parezca, las x', digamos, la variable rectangular a alguna variable angular. Entonces permítanme volver a poner RP acá para poder simplificar las cosas. Fíjense, lo que voy a decir es que acá, en vez de tener el módulo de R, de poner esto al cuadrado, o sea, esto que está acá es el módulo de R sub P al cuadrado, lo quiero poner de la siguiente manera. Lo voy a poner como 4pi y voy a poner módulo de R sub P al cuadrado. R sub P al cuadrado. Vuelvo a ponerlo así. Y acá arriba voy a poner tal cual mu0 y dx'. Y acá yo quiero cambiar este seno de tita 1 y expresarlo, o sea, el valor que me dé esto, pero lo quiero expresar en función del coseno. Ahora van a ver por qué. Entonces yo pregunto, si yo acá tengo el seno de tita' 1, ¿no? Tita' 1, el seno es esto que está acá. ¿De qué otra forma yo podría expresarlo a través de un coseno? Por ejemplo, fíjense, acá, si nos ponemos a pensar, el seno de este tita' 1 es igual que el seno del suplemento de este que está acá, y el seno del suplemento es el coseno del complemento de este que está acá. O sea, voy a correrlo a B para el otro lado para que no se confunda. Este ángulo que puse acá le podríamos llamar beta. Entonces, lo que quiero decir es que este ángulo beta, el coseno de este beta es lo mismo que el seno de tita 1'. ¿Me siguen, chicos, acá? ¿Hasta acá? Ahora van a ver por qué lo hago, pero ¿están de acuerdo que el seno de tita 1', que es variable a medida que el dl se va más lejos, y el r sub p vector crece, esto es lo mismo que plantear el coseno de este beta? ¿Lo ven? ¿Hasta acá estamos claros? Sí, sí. Entonces permítanme poner ahí coseno de beta'. Pongámosle prima, ya que es variable, pongámosle prima. ¿Está? Entonces hasta acá estamos. Y fíjense ahora, lo que yo tendría que hacer ahora es justamente poder expresar o cambiar alguna variable, como ya les decía. Por ejemplo, o cambiamos dx' acá, o cambiamos el beta'. Como yo les dije antes, es más fácil cambiar el dx'. O sea, la variable x llevarla a una variable angular. Pero para eso, ¿qué tendría yo que expresar? O cómo, digamos, bajo los datos que me dan, o sea, b minúscula, no sé, el radio r, que en verdad está en función de b minúscula y de x', ¿sí? ¿Cómo podría hacerlo? Fíjense, si yo hago una sustitución inteligente, por ejemplo, podría llamar a tangente de beta'. La tangente de beta' me relaciona este x', que era el que tenía yo variable acá, miren acá. Acá, ¿lo ven? acá. Entonces, este tangente de beta', ¿ven?
es opuesto, que es x', sobre adyacente, que es b minúscula. O sea, x' sobre b minúscula. Y uno dirá, ¿y qué lográs con esto? Bueno, justamente, si yo derivo acá, si yo de acá despejo y digo, bueno, x' va a ser igual a b por la tangente de beta'. ¿Cierto? Si yo derivo acá, voy a obtener la diferencial de x' que tengo acá. Y del otro lado voy a tener la derivada, digamos, de esto, que me va a servir para cancelarse o para resolver más fácilmente cuando lo tenga que integrar. Fíjense, el diferencial de x' va a ser igual al diferencial, o sea, la derivada respecto de beta' de esto que está acá. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? B es constante, sale afuera. La derivada de la tangente, ¿se acuerdan cómo era? Seno sobre coseno. La derivada, ¿qué es? Seno cuadrado, arriba seno, la derivada del seno es coseno, por el de abajo sin derivar, coseno cuadrado, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es menos seno, o sea que te queda seno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado, 1, dividido coseno cuadrado, este es igual a la secante, seno, coseno, secante cuadrado de beta. Entonces la derivada es la secante cuadrado de beta, para el que no se la acordaba. Yo sé que me están odiando, pero bueno, no. Si no, se buscan en una tabla y la resuelven la integral, no hay problema. ¿No es más fácil poder ser de una función de x'? Bueno, más complicado. No sé, hacelo y después me contás. Si es más fácil, igual no te quiero complicar, pero en el recreo, si te digas, probalo y fíjate. No te estoy cargando, por si alguno piensa, no, te estoy diciendo, probalo. A mí me parece que no, pero fíjate, esto acá es lo que yo voy a sustituir en definitiva acá. ¿Ven? Lo saco para no hinchar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos una sustitución que hicimos. Esta fue nuestra super sustitución. Y esta es la consecuencia, la derivada para hacer aparecer el diferencial de x'. Entonces, vamos acá. Diferencial de b igual a mu0 sobre 4p. Por la corriente. Por el diferencial de x'. Diferencial de x' es b por la secante. B por la secante de beta', o sea, del ángulo. ¿Está bien? Listo. Y después teníamos el coseno de beta'. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la secante y el coseno, uno es la recíproca del otro. ¿Ven? Acá me estoy equivocando, chicos, y nadie me dijo nada. Se ve que análisis 1, esto sí lo hice a propósito. Es secante cuadrado, dijimos, y acá me falta el diferencial de beta'. ¿Lo ven? Eso quiere decir que no me están siguiendo. Bueno, ya vamos al recreo. ¿Me están siguiendo, chicos, o no? Yo sé que es medio en volante esto, pero bueno. Sí, vale excusarse con que no presté atención que era lo de secante. Está bien, pero vos son 34, aparte de los otros ya deben estar... Claro, me quedé pensando en que nunca había deducido que la derivada de tangente era así, por eso. Por eso lo hice, por eso... Y yo hacía lo mismo, ¿querés que te lo confiese? Los profesores se supone que no tienen que decir, no, a mí no me interesa, tampoco me dijeron que no tienen que decir. A mí no me... Te digo la verdad, cuando yo estudié análisis 1 hace más de 20 años atrás, me acuerdo que yo me aprendía cosecante, esto es menos la cosecante, y entonces digo, pero pará, si la derivada del cociente, ahora esto alguno lo aprende después. Ojo, tuve un excelente profesor, que está en la facultad todavía, pero bueno, son esas cosas que uno por ahí faltó, o no simplemente no lo miraba de esa manera. Yo al día de hoy a mis alumnos de análisis 1 también les planteo, se los hago así. Yo por ahí me lo acuerdo ya de tanto hacer esto, por ahí ya uno sabe, la derivada de la tangente, la secante cuadrado. Pero fíjate que no me lleva ni 30 segundos demostrarlo, ¿no es cierto? En base a la regla de derivación, que es así, se la tienen que acordar, esas no tienen perdón, digamos. La derivada del cociente hay que acordarse, lo mismo que la derivada de un producto a esta altura, ¿no es cierto? Entonces uno se acuerda de eso y ya está. La derivada del seno, la derivada del coseno son cosas rápidas, fáciles. Entonces por eso lo hago. Bueno, en definitiva, a ver, vamos a terminar si nos vamos al recreo. Esto, fíjate que acá ya algo se va a cancelar, pero no me quiero perder de acá arriba. ¿Ves? Acá, abajo tenemos los 4pi y acá tenemos el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a dejarlo... Le falta el cuadrado secante de la frontera. Sí, claro. Acá, perfecto, muy bien. Y acá
estaba el módulo del radio sub p al cuadrado. Tengo el diferencial de b acá y el diferencial de beta prima acá. Acá con el tema del coseno y la secante cuadrado, se me puede cancelar tranquilamente el secante, digamos, el cuadrado de la secante con el coseno de beta prima. Si lo hago, se van a acordar, ¿no? ¿Me siguen? Probablemente no. ¿No? Bueno, entonces lo vamos a poner en otro paso más. Vamos a poner el diferencial de b. Y ahora acá tenemos coseno de beta prima dividido coseno cuadrado de beta prima. Acá tenemos el diferencial de beta prima. Este se va con este. Y acá tenemos el R sub P, el módulo de R sub P al cuadrado. Acá me está faltando reemplazar algo. El R sub P. El R sub P, que es este que está acá, lo tengo que reemplazar porque también acá esto estaría mal. Entonces vamos a reemplazarlo antes, porque si no acá, fíjense, acá el R sub P, ¿cómo se relaciona con el tema de B y el coseno? ¿Ven? El coseno de beta prima, o sea, B sobre R sub P es el coseno de beta prima. ¿Se ve lo que quiero decir? Sí, se ve, sí. Entonces, a ver, vamos a reemplazarlo, porque tengo que llevar todo al ángulo, ¿se entiende? Acá, mirando acá, B. Pero no podemos hacer eso, profe. ¿Cómo? No podemos hacer eso. ¿Qué cosa no pueden hacer? Y a la hoja. Ah, ponerle espacio en la hoja. Bueno, pónganlo abajo, no importa. Sípanme disculpar, ¿qué va a hacer? ¿No? El tema de las hojas y de... Sí, al de tener digital yo puedo borrar, poner y sacar. Ustedes tienen que hacer una cosa. Ustedes, cuando yo estoy en vivo, así que lo estoy haciendo en tiempo real, digamos, ustedes tienen que... O sea, que no hago playback. Como los músicos vieron que tocan, algunos cantan y ya ponen play al CD o a la pista. Entonces, ustedes tienen que esperar que yo termine. ¿Qué hora es? Que necesito un café. Ya son... ¿Entiendes? Tienen que esperar que termine, entonces ahí después copian tranquilo. ¿Tá? Bueno, lo que estaba diciendo, acá, ven, este R sub P, o sea que en definitiva es B cuadrado más X prima cuadrado, ¿no es cierto? La raíz cuadrada al cuadrado, o sea que es esto es R sub P al cuadrado. Vamos a ponerlo así, fíjense, acá, miren acá, R sub P, o sea, el módulo de R sub P va a ser igual. ¿Cómo me relacionan beta prima con R sub P, el módulo de R sub P y B? Y bueno, B dividido R sub P es el coseno, ¿no es cierto? Entonces, si B dividido... Si ponemos eso en reemplazo del principio de todo el coseno de beta prima, ¿no? Y especial su función de X prima, no era... no sé, por qué no más sencillo. Hacelo y puede ser, no sé. Puede ser. Después tirarlo y es un poco más... Mira, hacelo y después pásamelo. ¿Vos sos el que me dijo antes lo mismo? Sí. Bueno, hacelo ahora para que termino así, porque si no, ya que está igual, ya está, ya está. Lo que estoy diciendo es esto. Si B lo divido por el módulo de R sub P, o sea, esto es el coseno de beta prima. Entonces, mejor dicho, de acá, fíjate, R sub P, que es lo que tengo que reemplazar, va a ser igual a B sobre el coseno de beta prima. Entonces, si reemplazamos acá, esto lo metemos acá abajo, ¿se ve? Eso es lo que queríamos hacer. Pongámoslo acá directamente, me va a quedar. Encima lo tengo al cuadrado ahí, ¿no? Bueno, R sub P al cuadrado es al cuadrado y al cuadrado. Entonces acá me va a quedar, ¿ven? 4pi por d cuadrado sobre coseno cuadrado de beta prima. Con lo cual, fíjate, ¿qué me va a quedar? Mira, antes de hacer esto, para hacerlo más fácil. Acá, ¿ves? Este secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado. O sea que esta se va con esta. Lo hacemos ahí mismo. Mira. Esta se va con esta. ¿Está? Con lo cual te va a quedar, esta se te va con esta y ya se simplificó, te queda un 0 y 4pi por el coseno dividido una sola vez.
Y ya está. Ahora sí. La integral entre quién y quién. 0i sobre 4pi. Ves que la integral te queda bastante fácil. Como que trabajaste antes para no tener que trabajar en la integral. Igual escucho lo que vos me digas, ¿eh? Quiero ver lo que vos decís. Quiero ver cómo sería con ese planteo que haces vos. Bueno, entonces vas desde acá a acá. Ahora, ¿hasta dónde? ¿A dónde vas? Y bueno, por él, en nuestro caso vas a ir desde 0 hasta tita. Desde 0, a ver, digo bien. Sí, desde acá. ¿Ves? Porque beta prima va a ir desde 0 hasta beta, sería beta sub derecha. Acá. Este no hace falta entonces. Este no hace falta. Este va a ser nuestro beta derecha. Y el otro será beta izquierda. ¿Se entiende? Y acá estará beta segunda. No voy a repetir todo, está claro. Entonces ahí le voy a poner directamente beta izquierda. No voy a repetir todo para que no se quieran que voy a hacer exactamente lo mismo para el otro lado. Van a ver que es fácil esto. Ahora voy desde 0. Ves que beta prima va desde 0 y se abre hasta beta derecha. Entonces vamos a poner así. Desde 0 hasta beta derecha. Y la integral del coseno. O sea, esto es la derivada de ¿quién? Del seno. Por lo tanto, te queda mu 0i sobre 4pi por b por el seno de ¿quién? De b sub d. De beta sub d. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0. Entonces directamente lo pongo. No es que no me lo sé la regla de Barrow. ¿Vamos? Entonces, acá tenemos el campo de la derecha. Vamos a decir, el módulo del campo a la derecha. ¿Está? Ahora, también tenemos el otro caso. Pero bueno, como vale el principio de superposición, acá también para el campo magnético, se suman todas estas contribuciones de todo este conductor, digamos, de todos los elementos de corriente que circulan por este conductor, desde acá, desde este menos, esto sería L sobre 2 hasta 0, ¿no es cierto? También contribuyen para el mismo lado, porque ya sacamos para dónde iba el campo. Con lo cual, vamos a poner que el campo total va a ser igual al B izquierdo más el B derecho, ¿sí? Esto es vectorial. Entonces, en forma escalar, el B total va a ser igual a, fíjense, esto sumado al otro ángulo va a ser mu 0 por i, factor común sobre 4pi b, ¿no? Factor común de ¿quién? Del seno de beta derecha más el seno de beta izquierda. Y ahí está.